Hola vecinos y vecinas, el día de hoy estamos en un nuevo capítulo de Entre Vecinas junto a Daniela Olmos. Ella es arquitecta, especialista en temas de eficiencia energética, surfista de la zona también, entre otras cosas, música también. Y bueno, le doy el espacio a ella para que se presente. ¿Quién es Daniela Olmos? ¿Quién es Daniela Olmos? Bueno, a ver, como te decía, me cuesta definirme como Daniela arquitecta. Creo que soy una mujer inquieta, curiosa, y dentro de eso se explayan muchas de mis ámbitos en mi vida, personal, deportiva, profesional. Una persona bien integral, podríamos decir. Sí, podría ser, eso intento al menos. Daniela, tú has estado trabajando temas de sostenibilidad dentro de la región de Coquimbo. Me gustaría saber cuál es tu mirada respecto a la sostenibilidad en la zona. A ver, llevo bastante tiempo en los temas de sostenibilidad, yo creo que 15 años desde que salí de la universidad y me enfoqué directamente en la especialización de la sostenibilidad. El tema de la sostenibilidad... ¿Cuándo nace? A ver, nace yo creo que el mismo año en que yo me había titulado. Fue a un congreso en Santiago donde había una mujer mayor, Silvia Schiller, arquitecta, especialista en estos temas, bonaerense, y yo la escucho hablar y veo que muestra esta arquitectura como que tiene conciencia de la naturaleza, de la orientación, tiene unas pieles, hay un trabajo que está como en concordancia con el lugar geográfico en el que está. Y algo que yo no había visto en toda mi carrera universitaria, entonces la espero, tipo semidiosa, todos la iban esperando en el pasillo. A pedir el autógrafo. A preguntarle cositas, y yo espero en algún momento que esté sola y le digo, hola, soy Daniela Olmos, me gustaría saber lo que usted sabe, ¿cómo lo puedo hacer? Y me mira con una cara de ternura y me dice que tengo que ir a estudiar con Rafael Serra y Elena Koch. Así que los busqué y ahí me fui a hacer 2 magíster a Barcelona con ellos y con las becas Chile, que en ese momento, becas que actualmente se llaman ANIT, y con esas becas Chile me fui a estudiar y a especializarme en esa materia. Y eso fue hace 15 años y estando allá también hice una pasantía en Bélgica que me mostró un poco cómo se trabajan estos temas. Me gustó mucho el formato del Laboratorio de Arquitectura y Clima allá, porque es de manera como muy colaborativa, muy interdisciplinaria. Cada uno trabaja a partir de fondos que son gubernamentales en distintas líneas de investigación aplicadas a la ciudad, a la edificación. Y cuando volví a Chile tuve la suerte, por decirlo así, que empezaron a salir todas las certificaciones que en Chile existen. Que existen 3 certificaciones, bueno, no fueron todas al mismo tiempo, pero la primera fue la calificación energética de viviendas. ¿La CEF? La CEF, sí. Que hace como un cálculo que se asemeja mucho a estos stickers con colores que tienen los electrodomésticos, y se hace una evaluación de las viviendas. Y eso fue un gran paso, porque lo que permite es como democratizar la información y tener un poco más de antecedentes para decidir sobre una vivienda. Entonces lo primero fue como un levantamiento un poco de diagnóstico de cómo se estaba construyendo y elevó un poco los estándares de construcción, de acuerdo a la zona climática de cada parte del país. En Chile se divide como climáticamente en el sentido norte-sur y también oeste-este, porque no es el mismo clima en la Avenida del Mar que en Pisco Elqui, ni tampoco es lo mismo en Arica que Talca, por ejemplo, o incluso clima más al sur. Costero, de valle, cierto, y precordillerano. Sí. Daniela, ¿cuál es tu percepción respecto a cómo se está abordando la sostenibilidad en una vivienda el día de hoy? Bueno, uno son las viviendas nuevas que se están construyendo, que tienen que venir en cumplimiento con la reglamentación térmica, y toda vivienda nueva debe tener la calificación energética de viviendas. Estuvo harto tiempo el proceso en marcha blanca, un poco a nivel voluntario, pero sigo viendo ciertas cosas en el diseño inmobiliario que no cambian mucho. Yo creo que quizás, si se los digo, lo pueden recordar, pero cuando uno ve un desarrollo inmobiliario, una población de vivienda, uno ve que las tipologías van así como 1, 2, 3, 4. Pasas a la siguiente cuadra, 1, 2, 3. Construcción en serie. En serie. Giras a la otra
a la otra cuadra, por ejemplo, y siguen estando así, como que en ningún momento algo que es muy simple, que pudiese ser rotar la vivienda. ¿Y por qué es rotar? Lo que hablábamos, que uno de los factores que más influye en el confort interior de la vivienda. ¿Y qué es el confort interior de la vivienda? Hay 3 tipos de confort. Uno es el confort visual, que es que lumínicamente sea un espacio que esté bien iluminado, no sobreiluminado, que no hayan lugares demasiado oscuros. Está el confort acústico. No sé si les ha pasado escuchar a los vecinos. Claro, lo ideal es que haya una buena aislación Una acústica, aislación acústica, o escuchar muy fuerte si es que estás enfrentando a una vía muy concurrida vehicularmente. Y también está el confort, del que se hace un poco más parte el tema de las calificaciones y certificaciones, que es el confort térmico. Y el confort térmico depende enormemente de la orientación solar. Entonces es súper importante que las viviendas y los departamentos y los edificios, incluso los lugares de trabajo, que pasamos a veces 8 horas dentro de los lugares de trabajo o más, estén orientados hacia el norte. Es muy importante. Me gustaría que habláramos del tema de la orientación en palabras muy simples. Muchas veces cuando preguntamos, oye, ¿cuál es la orientación que tiene este departamento? A veces la gente no sabe. Entonces, también generar un poco de conciencia en la importancia de entender dónde está el norte para que podamos orientar bien una vivienda. O sea, saber que si la vivienda está orientada hacia el oriente, vas a tener un sol de mañana. Si la vivienda está orientada hacia el norte, vas a capturar, ¿cierto?, la iluminación que te arroja toda esa franja horaria de norte. Y si la vivienda se orienta hacia el poniente, vas a tener sol de tarde. Sí. ¿Ya? Y lamentablemente en Chile, todas las viviendas que se orienten hacia el sur no van a tener iluminación natural. Entonces, una invitación a poder entender eso para que cuando escojamos algo para vivir no nos quedemos en la decoración, en el render, en esos atractivos que a veces buscan capturar la atención de un posible cliente, un posible comprador de una vivienda. Entonces, ¿cómo podemos enseñar eso para que la sostenibilidad nazca desde esa base que es primordial? Ya, de hecho, una anécdota que me pasó hace muy poquitito, estuve viendo departamentos y fui a una sala de ventas, que no vamos a mencionar de qué lugar es, y le pregunto a la señorita qué departamentos tiene disponibles orientados a norte. Y ahí hacemos el paréntesis. El norte es todo lo que está, como bien decíamos, Punta Teatino, Copiapó, Arica, todo lo que está claro, como en esa orientación sur, Coquimbo, Santiago. El oriente o el este está hacia la montaña y el poniente, donde se pone el sol, u oeste, está hacia el océano. Claro. Entonces yo le preguntaba a la señorita si tenía algún departamento orientado al norte y me dijo no, solo me quedan poniente, porque en nuestra ciudad también es muy valorable y quizás sube un poco la plusvalía del departamento el poder mirar el horizonte, el mar, el atardecer. Es un atractivo. Y me mostró los departamentos y yo le dije, ¿y ese? No, ese no. Ese no es norte. Y yo, ¿cómo que es norte? Sí es norte. Entonces hay una desinformación que no podemos dar por sentado, que todos tenemos claro, primero, dónde está el norte. Yo creo que es algo básico que quizás hemos olvidado de nuestros ancestros y no tan ancestros, de saber dónde está el norte es lo básico. Entonces, uno de los primeros aspectos que uno puede consultar, preguntar sobre una vivienda, un departamento que voy a arrendar, que voy a comprar o que estoy observando incluso para poder darle palabra a algunas sensaciones que podemos tener en algunos lugares, es dónde está el norte. Claro. Cambia muchísimo el confort. Hay departamentos, por ejemplo, en Santiago que son de arriendo. Y ahí puedes ver muy bien cuáles departamentos tienen como una fidelización durante más tiempo, más prolongada de arrendatarios, y los que viven hacia el sur son personas que van rotando. Claro. Siempre. Porque el sur no tienes radiación solar, no tienes iluminación directa, son muy fríos y generan mucha humedad. Eso es algo que es muy característico de nuestra región, teniendo un clima que es súper benévolo. Es un clima que en invierno no nos morimos de frío y en verano no nos morimos de calor. Tenemos un clima más bien templado por nuestra relación con el mar, por lo menos en la costa. Ahora, si hablamos hacia los valles, el clima cambia un poco. Tenemos
temperaturas un poco más extremas día y noche, invierno y verano. Pero todo lo que es la zona costera, donde está la ciudad de La Serena y Coquimbo, nuestra mayor dificultad es la humedad. Claro. Y la humedad no la disipamos ventilando. No es que abrimos una ventana a otra y se va a ir la humedad, porque la humedad en nuestra región es un problema de falta de temperatura. Y si nosotros estuviéramos bien orientados, nuestros espacios residenciales, es que no necesitaríamos ni siquiera una calefacción. Así es. Ninguna calefacción. Y, por ejemplo, en un esquemita que tenemos después de este, hay unas gráficas donde muestra que uno de los mayores consumos, este es el sector comercial, público y residencial, el de color celeste, que es un 22, creo, 22%, que tiene que ver con la parte residencial. Y del consumo energético del sector residencial, de la vivienda, la climatización y la calefacción representa un 52,5%. Entonces, lo que más consumimos como electrodoméstico, como consumo energético en nuestra vivienda, es calefaccionar y refrigerar. Estoy segura que conectando en el invierno nuestros distintos tipos de calefactores, la cuenta de luz nos sube bastante en estos meses. Junio, julio, agosto. Sí. Y eso Daniela, solamente por un tema de orientación. Habías comentado, ¿cierto?, que en Chile tenemos algunas certificaciones hace un tiempo atrás. Esto igual es un tema que está iniciando, es una temática, yo diría que más o menos nueva a nivel nacional. En Europa ya esto viene desde el año 90 aproximadamente, con las certificaciones LEED, BIM, Passive House. Acá tenemos, ¿cierto?, la certificación CEF, que se preocupa en la calificación energética de viviendas. Sí. Y también tenemos la certificación de edificios sostenibles, ¿cierto?, sustentable, que es para edificios públicos. Sí. Y mencionaste una tercera. Sí, que es la CVS, que es una certificación de vivienda sustentable. Es como la versión 2.0 de la CEF, porque la CEF mide temas como de consumo. Y esta mide un tema como más integral, más similar a la certificación. Por eso las certificaciones llevan el nombre certificación, porque mide aspectos más globales con respecto a la edificación, no únicamente como de consumo y demanda. Daniela, ¿y tú actualmente te desempeñas como evaluadora energética también? Sí, estoy certificada en esas 3 certificaciones y eso es como lo que más me dedico en mi área de arquitectura, y además ejerzo la docencia en la carrera de arquitectura. Bien. Daniela, respecto a estos temas de sostenibilidad que hemos hablado el día de hoy, me gustaría saber cuál es el mensaje que te gustaría dejarle a los vecinos y vecinas de La Serena para que puedan tener, ¿cierto?, una vivienda sostenible, cómo iniciar ser una persona sostenible con pequeñas acciones, ¿cierto?, para poder contribuir al planeta. Bueno, la sostenibilidad, de acuerdo como yo la he aprendido a partir de mis maestros, está directamente relacionada con el cierre de ciclos, con el no tener como cadenas directas en que yo adquiero una materia prima, la trabajo, la transporto, la utilizo, la dejo de utilizar, la desecho, y esto se va a la basura. La idea es hacer este cierre de ciclo, y creo que tiene mucha concordancia con las siguientes invitadas que vas a tener. Y eso a nivel de la edificación y a nivel de la vida es súper importante, que todos los recursos, si nosotros viéramos la vivienda como más bien un ente metabólico en que hay un consumo de recursos, una utilización y un desecho de recursos, y pudiéramos reintegrarlos en la vivienda, yo creo que sería súper interesante. Pero yo creo que no está tan lejos de lo que muchas personas hacen, porque conozco personas que recogen, ponen debajo de la techumbre un tambor con una cadena que viene del techo que recoge toda el agüita y esa la reparten en la mañana. Mucha gente que también utiliza sus residuos orgánicos para hacer compost y abonar en su jardín. Entonces yo creo que hay iniciativas individuales y quizás algunas colectivas que se están realizando, y eso es súper importante. Pero también es importante saber que la vivienda también es algo que debiese estar bien hecho. Y es uno de los productos que nosotros adquirimos que está bajo este título del el sueño de la casa propia, que es súper importante y significativo para la vida adquirirlo, y reclamamos bien poco acerca de lo mal hecho que están. Que yo tenga hongos
en el techo, que se despegue la pintura por la humedad, por una condensación, por una mala ventilación, que yo pase frío en invierno o calor en verano por falta de aislación, es porque está mal hecha, está mal proyectada y mal construida la edificación. Y eso es un mal producto que hemos adquirido y no, como no tenemos quizás los conocimientos, no lo reclamamos, pero está mal hecho, no debiese ser, no en nuestro clima no necesitamos calefacción o otro tipo de acciones. Y lo otro que uno escucha, me consultan amigas, ¿cierto? Mi familia, que quizás no tienen los conocimientos del tema, oye, están entrando hongos a mi casa, ¿qué está pasando? Y muchas veces la respuesta de postventa no es condensación, usted no ventila. Y en realidad nos damos cuenta que no se debe a eso, sino que los estándares constructivos que se están utilizando el día de hoy son bajos y muchas veces están preocupados solamente de cumplir las garantías que son a los 5 años. Entonces ya después de los 5 años hay que hacer un mantenimiento y hay que abrigar la casa, hay que postular a subsidios para poder arropar esto, ¿cierto? Y poder tener un confort térmico en base a la aislación térmica, a la aislación acústica, ¿cierto? Entre otros temas, pero no es lo ideal, ¿cierto? O sea, también ahí creo que hay una crítica clara en cómo estamos construyendo y ojalá que esa construcción dure, ¿cierto? Y seamos conscientes de que tiene un término de vida y que esos residuos no lleguen al vertedero, sino ojalá esos materiales también se puedan reutilizar desde el punto de vista constructivo, ¿cierto? Sí. Y dentro de eso estaba buscando a propósito de esta conversación que íbamos a tener, hay una postulación a unos subsidios de mejoramiento de la vivienda, que sería súper importante que las familias que tengan algunos problemas de aislación en cuanto a techumbre, humedad, aislación acústica, materialidades, que algo que no esté funcionando la vivienda, pudieran acercarse al MIMBU, al Ministerio de Vivienda y Urbanismo, o al Servio, a preguntar por estos subsidios, porque existen fondos, obviamente, que están dentro de cierto perfil, con ciertos requisitos, que podrían ayudarlos a mejorar esta vivienda. Y realmente, eso antiguamente se llamaba proyectos 3PF, protección al patrimonio, algo así, ¿no? También entran, por ejemplo, viviendas que son patrimoniales, Okay. que tengan alguna declaración de monumento, también entran dentro de esta categoría para poder mejorar. Bueno, la buena noticia es que hay fondos el día de hoy y Sí. hay que informarse para poder hacer un mejoramiento. Daniela, ¿algo más que quieras agregar a esta conversación? Primero agradecer la invitación. Ha sido muy entretenido conversar, tanto en esta instancia como en la parte previa a la conversación. Nada, decirle a los vecinos vecinos y vecinas, que la idea es que uno pueda estar a gusto dentro de sus espacios. Y nos pasa mucho que a veces estamos mejor afuera de nuestras viviendas, tenemos a veces ese solcito afuera y en la vivienda está fría. Entonces eso es algo de lo cual nosotros podemos reclamar, decir esto no está bien, yo debiera estar a gusto dentro de mi vivienda, es un bien que me ha costado mucho dinero, que es un sueño que voy a estar pagando durante muchos años, o si es que estoy arrendando también, debiese estar a gusto en un espacio. Por ahora hay un parque inmobiliario construido que es muy grande, hay mucho stock sin vender también. Entonces hay un desafío importante, quizás a nivel más gubernamental, que tiene que ver con adaptar esta vivienda construida para que pueda responder de una forma más confortable y más digna para estos futuros habitantes. Bien, hay algo también importante cuando las personas empiezan a ampliar la casa, cuando la casa se queda chica, empiezan a extender los techos y a quitar ciertos espacios o paso de luz, entonces las viviendas empiezan a tener poca iluminación, poca ventilación, entonces también hay cuidado con esas ampliaciones, no quitar lo positivo de los espacios, saber que un espacio habitable tiene que tener ventilación e iluminación natural, eso es primordial para poder habitar un recinto y ir conociendo el tema de la sostenibilidad para incorporar en la vivienda. Daniela, muchas gracias por la conversación el día de hoy. Espero que todas estas estrategias que hemos conversado las puedan poner en práctica con el objetivo de poder habitar de forma óptima y saludable una vivienda. Muchas gracias. Gracias a ti.